Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir una vez más a nuestra compañera Sole Legaspi. ¿Cómo va, Sole? ¿Cómo estás? ¿Bien, vos? Todo bien, todo muy bien. Hoy venís con dos muestras. Sí, salimos un poco del esquema cine, Sí. que bueno, vos bien sabés que es de las cosas Sí, que más me apasiona, pero hay tanta cosa en Montevideo que decís, hay que dar a conocer para aquellas personas que por H o por B no se enteran. Y nos vamos a centrar en dos muestras que están en el espacio de arte contemporáneo, ahí en la ex cárcel de Miguelete, en el marco de un montón de actividades y de otras muestras también que hay, tanto ahí como en otros museos, por los 50 años del golpe de Estado. Bien. Entonces, ahí en el EAC, por ejemplo, hay tres muestras importantes que tienen que ver con eso. Nosotros vamos a hablar de dos. Vamos a empezar por una que se llama Pasar Revista, que tiene la curaduría de Denise Torena, que además de la curaduría, bueno, uno dirá, bueno, ¿qué es curaduría? Es muchísimas cosas, pero además ella tiene una investigación muy profunda acerca del tema del humor gráfico. Entonces, esta exposición tiene como dos puntos, digamos, con subtítulos, que es de las medidas prontas a la rendija del humor actual. Y ahora les voy a explicar un poco a qué se refiere. Está ubicada en el subsuelo del EAC, en el sector donde las celdas, digamos, están separadas por un ancho pasillo. Y entonces acá la muestra a ambos lados de este corredor que te digo ancho, donde están dispuestas las celdas. En cada una de estas piezas o celdas nos encontramos con diferentes piezas o más bien formatos, pero en definitiva lo que contienen son caricaturas y humor gráfico. Ya estamos viendo algunas. Sí, hay que tener en cuenta, porque está bueno tenerlo en cuenta, que las caricaturas, los cómics, no fueron pensados para estar colgados en paredes, sino para otro tipo de formato, para una revista, exacto. Y hoy por hoy quizás en una tableta, en internet. Pero entonces el desafío de poder montar una exposición con esto ya habla de la capacidad de Denise y de todo el equipo del EAC. Entonces, vamos a hablar un poco, ¿no? Cuando vos bajás del lado izquierdo, donde están una serie de celdas, están las obras de 12 artistas y portadas de periódicos y suplementos de humor gráfico que nacieron. Fueron censurados, todos fueron clausurados entre 1968 hasta 1982 y posteriormente renacieron en la revista El Dedo, que también había sido clausurada, pero luego entró como en una nueva etapa después del periodo oscuro de la dictadura. Y allí, bueno, es como te digo, tenemos como una gran variedad ordenada cronológicamente de lo que era el apogeo, el auge del humor gráfico en nuestro país, porque además tenía como ese desafío también de poder decir cosas con el humor y no tan explícitamente. Y del lado derecho se exponen las obras de 6 artistas contemporáneos seleccionados y organizados por temas en cada celda, no por cada autor, sino por cada celda. Así como del lado derecho están como las diferentes revistas que estuvieron en la época de la dictadura, pre y dictadura mismo, en el lado derecho se ubica por temáticas: religión, política, cultura, feminismo, la crisis en la que estamos siempre sumidos en una u otra manera, y un montón más de temas bajo el rótulo de salvajadas. Y como si fueran, cada celda es como si fueran páginas de secciones, no sé si me explico, que están agrupadas en la rendija. Por eso hoy decía, de las medidas prontas, que es lo que está en la izquierda, a la rendija, que es lo que está en el sector derecho. No sé si más o menos fui como clara. Sí, más o menos entendido. Sí. Claro, está ese gran pasillo. Del lado derecho está todo lo que tiene que ver con el humor gráfico de la dictadura y predictadura, y del lado derecho lo que es la actualidad. Y después, a su vez, en el pasillo hay unas grandes mesas de vidrio, esas que todos ubicamos en los museos, que tienen recortes de diarios, lápices, anotaciones, plumas de la época, que realmente lo enriquece mucho. Y al final del pasillo hay como una especie de gigantografía de la revista El Dedo, donde hay dibujos de el querido Fermín Ontú, que hace poquitos días se cumplió un año de la muerte, Ombu, bueno, gran dibujante y que en los últimos años fue el que ilustraba las portadas y las contratapas de Brecha, un gran caricaturista del humor político. Quería decir un poco quiénes son, por lo menos, los artistas de la actualidad, porque los de antes, bueno, son un montón, son 12, y que además muchísimos no los conocemos, pero de los contemporáneos está María Alcorta, conocida como Maco, Matías Berbejillo, que es conocido como Matt, Eleye, Gonzalo Yeravide, Federico Murro y Andrés Farías.
Algunas como, ¿cómo podemos decir? Como reflexiones que hacía cuando yo hablaba con Denise, con la curadora, es primero que nos damos cuenta, tanto en el pasado como en la actualidad, la falta que hay de caricaturistas mujeres. Claro. Fíjate que en la actualidad está solo Mako, una. Y en el pasado había un par, pero también realmente... sí, muy pocas en comparación. Muy pocas, ¿no? Yo qué sé, por el análisis que es muy profundo, digo, pero es como una constatación. Y después la otra constatación, que te diría que es más bien triste, es que ya no existe el humor político gráfico, ya no hay un medio de prensa que sea de caricatura. O sea, vos podés encontrar de repente en una publicación escrita o digital alguna caricatura, pero revistas como Wambia, como El Dedo y como otras que hubo en el pasado. En Uruguay no, claro, las tenés que adquirir en el exterior. Sí, no existen más. Se trabaja desde acá. El otro día estuvimos con Santulo, no con Fernando, con el hermano, con Rodolfo, sí. Que bueno, él trabaja mucho en todo lo que tiene que ver con caricaturas, cómics y demás. Y bueno, casi todo es para el mercado extranjero. Para el mercado para América Latina. Tal cual. O si no, haces tus propias publicaciones, como el Leye, que tiene sus libros. Sí, claro. Pero esa cosa, era genial esa cosa de poder seguir la actualidad y el periodismo a través del humor gráfico. Claro. Y eso acá, hoy por hoy, no existe. Ya no está más. Sí, tremendo. Bueno, así que bueno, bien interesante para ver esta muestra. Y está bueno, es lo último que voy a decir, como para realmente tomarse un tiempo. Porque ahí es, imagínate, ¿no? Sí. Viñetas, caricaturas, a lo largo de un montón de celdas, más las mesas, todo así que bueno, tranquilo. Y la magia de decir cosas muy profundas en un texto muy corto, la síntesis y bueno, y también lo que expresan los dibujos, ¿no? Hay todo ahí una profesión bien interesante para poder descubrir quiénes somos espectadores, ¿no? Totalmente. Buenísima para ir a verla. Bien, bueno, y hay otra muestra más. Sí, el mismo espacio. Porque la de recién estábamos hablando que era en el subsuelo. Ahora, en la sala principal, el EAC tiene varias salas. En la sala principal del EAC tenemos la instalación de la artista Francesca Casariego. Para ubicarla un poco más, aquellos que no la conocen como el rol de artista, ella es la directora de Tenemos que Ver, que es el Festival de Cine de Derechos Humanos que se realiza cada año en Uruguay. Esta instalación de Casariego está, como les decía, en el salón principal y recordemos que desde distintas disciplinas, eso que yo decía, ¿no? Se viene como conmemorando esto de los 50 años del golpe de Estado, y esta es una instalación que primero cuando entramos en un pasillo nos encontramos con el video que estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? que es un video de Francesca y su hermano que están jugando, y luego pasa a lo que se ve desde un auto en una ruta que sale de Punta de Rieles, una ruta desolada, y luego entramos en el salón principal, donde nos encontramos unas gigantescas alfombras arrolladas, digamos, dispuestas de manera vertical, están, digamos, como sostenidas del techo, ¿no? Por unas, digamos, tanzas, por decirlo de alguna manera, no sé el sistema, pero es la imagen que te da, y están como si fueran columnas enormes, pero son alfombras persas gigantes que Francesca Casariego buscó en varios remates. Entonces eso ya visualmente es como muy impactante, porque son, creo que 7 alfombras enormes, que primero decís, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Entonces te acercás a cada una de ellas y te das cuenta que en realidad no están cerradas, sino que es como si fuera una forma de caracol, ¿tá? Y te lográs meter como en el centro de la alfombra, y allí hay un pequeño dispositivo con sonido, y ese sonido lo que tiene son unas grabaciones, a veces de ella, a veces del hermano, también creo que aparece una prima, en las que tienen algún recuerdo de qué. Porque ahora voy a la historia de Francesca, que es muy fuerte. Francesca y su hermano, junto con su madre, fueron detenidos en el 78. La madre fue apresada, que es a la activista y muy conocida Lilian Celiberti, y ellos estuvieron 20 días desaparecidos, 20 días secuestrados. Siendo niños pequeños. 3 años ella y 7 años su hermano. Tremendo. ¿tá? Y entonces, en esos 20 días pasaron por distintas casas. Imagínate que los recuerdos de ella son mínimos, por eso se llama Aunque no lo recuerde. Esos traumas que evidentemente quedaron en esa niña y en su hermano, que sí tiene algún recuerdo más,
¿tá? De cosas que fueron después rearmando con los cuentos del hermano y con cosas que uno va averiguando, pero que ella, claro, tiene alguna, eso yo hablaba con ella y decía, sí, alguna imagen tengo, pero claro, era muy chiquita y además un poco la mente bloquea esas cosas. Claro. Y lo de las alfombras tienen que ver, porque ellos eran trasladados a los distintos lugares donde estuvieron esos 20 días, envueltos en alfombras gigantes, para que no fueran, digamos, para que no vieran y para que nadie pudiera, yo qué sé, identificar que ahí habían niños. Para entonces, el porqué de las alfombras. Claro, ella tiene como un vago recuerdo de ser envuelta en una alfombra y el hermano tiene un recuerdo más vívido, imagínate qué brutal. ¿Tá? Y finalmente... Bueno, son liberados los niños. Sí, fueron entregados a sus abuelos. Y después de estas alfombras con estos dispositivos, hay también en un sector de la sala un gran como papel de aluminio, por decirlo de alguna manera, es un gran papel de aluminio, es una instalación en el que hay cosas escritas y eso hace referencia a que la madre, que estuvo presa unos cuantos años, en determinado momento los guardias le daban como papelitos de metal para que ella hiciera como artesanías, como manualidades. Y parece que algún guardia más piola que otro le dio la oportunidad de escribirle algo a su familia y así fue que se contactó con su madre y supo que sus hijos estaban vivos y estaban con... Qué fuerte. Es fuertísima la historia. Y es muy fuerte la muestra y con esos sonidos de los niños, porque no es que te cuentan algo como, viste, son como recuerdos de, sí, recuerdo a mi mamá que decía tal cosa y a mí me parecía que ella era súper fuerte y no sé qué, y otro que te dice, sí, estábamos aquí encerrados y había gente que no la recuerdo. Bueno, nada, me parece que esas... Dos recomendaciones valen la pena. ¿Hasta cuándo están? Están hasta octubre. Hasta octubre, bueno, bien. Sí, hay un tiempo. Hay tiempo para ir. Y está bueno también tener como esta antesala que nos dio Sole con la columna, como para entender también el porqué, al menos de la muestra de... Claro, los contextos. Sí, los contextos y para poder disfrutar la muestra en su totalidad. Bueno, me encantó, buenísimo. Bueno, gracias, Paulita. Decir simplemente que, porque eso siempre es importante, el curador de la muestra de Casariego es Fernando Foglino. Foglino, perdón. Bien, bueno, quedaron hechos todos los agradecimientos. Gracias, Sole, como siempre, un gusto. Un placer.